budismo es una religión, el budismo es una filosofía. Entonces podemos acercarnos al budismo de diferentes maneras. Una, efectivamente, como una religión, también como una filosofía o forma de vida y también, además, como un sistema terapéutico. Si hablamos del budismo como religión, primero de todo nos vamos a referir al Buda histórico, el personaje Siddhartha Gautama, que vivió hace 2650 años, contemporáneo de grandes maestros como Pitágoras o Confucio, y que ha sido seguido por millones de seres en Oriente y también ha intrigado e influido a muchos pensadores occidentales. También nos podemos referir al estado de Buda, es decir, un estado del ser, una meta, un ideal espiritual que, dijéramos, es algo que nos es propio a todos y que tenemos que irlo haciendo que florezca por medio de las diferentes prácticas y enseñanzas. Estas enseñanzas nos enseñan dos cosas. Una, la primera de todo, es comprender que hay un espíritu puro que no tiene principio y no tiene final y que está en nosotros. Y es esto que llamamos la semilla búdica, por medio de la cual cualquier ser, con su esfuerzo, puede ir progresando y desarrollar y que florezca esta semilla. Buda era un ser humano que por medio de su propio esfuerzo, vida tras vida, pues alcanzó un estado de perfección. Su nombre significa precisamente aquel que ha purificado todo lo que había que purificar, todas las negatividades, las emociones conflictivas, y aquel que ha desarrollado todas las cualidades, como la sabiduría, la bondad, el amor, la pureza, etc. Hay una frase que dice, de Buda, que dice: uno mismo crea el mal, uno mismo se purifica. Y esta frase, dijéramos de alguna manera, resume un poco gran parte de la doctrina budista, sobre todo la doctrina de la reencarnación, las vidas pasadas y futuras, y la ley de karma, es decir, la ley de causa y efecto, que cada acto tiene una consecuencia y esa consecuencia es efecto de otro acto. Entonces, los actos negativos, dijéramos, se pueden neutralizar con actos positivos y así este karma pues se va disminuyendo. Aquí aclaro antes de seguir que cuando uso la palabra mente o espíritu es una convención. Se ha decidido traducir en español el término tibetano Shem como mente. En otros países se traduce de otra manera según los lenguajes, ¿no? Pero este término abarca diferentes significados. Cuando decimos mente también queremos decir espíritu, conciencia, psique, el ente, el ser, es decir, abarca muchos significados según el contexto, como decimos. Y es para que no lo confundamos en ningún momento al decir la palabra mente con el intelecto. A Buda se le llama el despierto porque es el que ha despertado de la ignorancia parecida a un sueño que nos tiene sumidos a todos en la confusión y en el sufrimiento. La frase que nos dice es: no hay culpa ni maldición, solo hay ignorancia susceptible de ser modificada por medio del conocimiento. Buda, en su lucidez y en su habilidad espiritual, nos dio respuestas a todas las preguntas que nos hacemos desde siempre, ¿no? ¿Quién somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y entonces él dio y mostró todo el significado de lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que es el sufrimiento. Del budismo se dice que es una religión sin Dios, porque fundamentalmente es una doctrina fundada por un hombre para el perfeccionamiento de un hombre. Entonces, Buda lo que trata es de hacernos ver que el hombre es dueño de su destino y la necesidad de su esfuerzo personal. Estas enseñanzas de Buda se fueron expandiendo por diferentes países, diversificándose, añadiendo ideas nuevas, reflexiones y comentarios, aunque manteniendo siempre un tronco común, es decir, la enseñanza de Buda. En algunos países como Tailandia o Camboya, etc., pues se practica el budismo Hinayana o Theravada, el budismo antiguo del sur, y los practicantes
pueden ser laicos o pueden ser monjes, y en los monasterios, por ejemplo, pues se recitan los sutras, llevan los hábitos de monje, hacen oraciones, plegarias, tienen sus ritos y también pues están regidos por el código ético que se llama Vinaya y también desarrollan y cultivan el amor y la compasión. En otros lugares, como en Japón, por ejemplo, que es donde hay el budismo zen más conocido en Occidente, es budismo mahayana, en el cual, además de todo lo dicho anteriormente, pues también se desarrolla el amor y la compasión, las normas éticas, se hacen rituales, se hacen enseñanzas, oraciones, plegarias, etc. Y también se venera al Buda Amitabha, que es un Buda que no pertenece a este plano humano. Entonces, en estos monasterios, si fuéramos de visita, veríamos que son personas que están con mucha seriedad practicando el Dharma. Entonces, si les preguntas ¿qué haces?, dirían practicando el Dharma, no dirían estoy practicando una religión. Porque el que en Occidente se diga que el budismo es una religión sin Dios es porque, dado que la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir unir al hombre con Dios, y dado que en budismo no hay un Dios creador del hombre ni del universo, entonces al no haber esto, pues se dice que no hay religión. Pero sin embargo, como digo, si vamos a visitarlos, nos parecerá que están practicando una religión. Y lo curioso o lo risible sería que a ellos les da igual si nosotros creemos que lo que practican es una religión o no, porque ellos simplemente practican el Buda Dharma, la enseñanza de Buda. También llegamos a otra forma de budismo, otra forma de caminar, que es el budismo tibetano o vajrayana o lamaísmo, en el que además de todo lo dicho, hay divinidades, entidades celestiales, los conceptos de sagrado, de divino, hay fe, hay devoción, hay, rituales, iniciaciones, mantras, etc. Y también hay las termas, que son unos tesoros revelados, muy a menudo por seres de otros planos, que se lo comunican a seres humanos. Es decir, que con todos estos conceptos o características que acabo de mencionar, se podría decir que sí que es una religión, porque una de las condiciones de religión es también que haya revelación. Si ahora miramos el budismo como una filosofía o forma de vida, pues podemos ver que numerosas personas se han hecho preguntas trascendentes sobre la vida, sobre la muerte, el bien y el mal, si hay algo después de la vida, y podríamos decir que son personas con un interés espiritual trascendente, pero que son religiosas, no quieren pertenecer a ninguna religión. Y entre las preguntas, por ejemplo, cómo ser feliz, qué es la muerte, qué sentido tiene, entonces muchos pensadores, psicólogos, filósofos han buceado en el budismo para encontrar respuestas nuevas a todas estas cuestiones que les preocupan y les interesan. Y claro, como en el budismo hay medios, hay sistemas, creencias, parte de la doctrina que no es estrictamente religiosa, pues pueden practicarlo perfectamente cualquier persona sin más. Y de esta manera, pues adentrarse a la realidad del mundo y de la vida que vivimos de otra manera, con otros enfoques. Buda no era meramente un filósofo. Su interés principal fue señalar el camino de liberación y de salida del samsara, del mundo de satisfacción en el que vivimos todos, en el que hay felicidad, pero también hay mucho sufrimiento. Y también otro de los intereses de Buda era que el hombre se diera cuenta de su apego al yo ilusorio, que es la fuente de todos los sufrimientos. Buda, de alguna manera plena y muy profundamente, comprendió cosas como lo siguiente, que aunque parezca obvio, pues a lo mejor nos sorprende al oírlo, que decía, todo lo que nace muere, todo lo compuesto se descompone, al encuentro le sigue la separación y todo lo que se construye se destruye. Entonces, esto es la ley de la impermanencia, que también con otras leyes como la interdependencia son conceptos
que muchas personas pueden estar de acuerdo con ello sin necesidad de ser budistas. Como sistema terapéutico, podríamos decir que en la década de los 60, debido a un movimiento que se llamó la contracultura o modernidad, esto impulsó a un gran número de pensadores y de buscadores pues, a encontrar nuevas visiones del mundo, nuevos paradigmas para ampliar su visión y entonces bueno, pues tener una visión del ser humano más amplia. Por todo ello se produjo un acercamiento al budismo y resultó que entonces se comprobó que había unos grandes paralelismos entre el budismo o la búsqueda de la iluminación en el budismo y la búsqueda de la salud emocional en la psicoterapia. De todo esto surgieron muchos diálogos, libros, conversaciones que han hecho que se produzca una riqueza de opiniones y es muy, muy hermoso que haya habido este paralelismo y este encuentro, esa comunicación. Hay muchos libros en el mercado de diálogos entre la mística budista oriental y la ciencia occidental. Entonces también su santidad el Dalai Lama, un gran amante de la ciencia desde que era niño, tiene una serie de coloquios anuales con académicos de diversos campos, ¿no? Pues pensadores, filósofos, médicos, etcétera, intentando dilucidar y encontrar respuestas a una serie de preguntas o situaciones difíciles o algo espinosas, como por ejemplo, ¿cuál es el momento exacto de la muerte? ¿En qué momento el espíritu se separa del cuerpo? ¿Qué diferencia hay entre mente y cerebro? ¿En el sueño la conciencia está activa o cómo está? ¿Podemos despertarnos dentro del sueño? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? Etcétera, ¿no? Entonces, todas estas preguntas pues se van resolviendo en estos coloquios que están en formato libro, también por si puede interesar. Una postura de su santidad Dalai Lama, debido a estos coloquios, es que dice que si algunos científicos o algunas leyes científicas demuestran que algo del budismo es erróneo o no se adecua a la realidad, eso él está dispuesto a modificarlo, a cambiarlo o incluso a quitarlo. Así que pues vemos que tiene una postura muy abierta y muy ecuánime al respecto. También en budismo hay la relación mente y cuerpo, en la que se considera que los pensamientos, las emociones que circulan y residen en nuestra mente pueden dar lugar a enfermedades físicas o mentales. Esto es lo que en Occidente se le llama enfermedades psicosomáticas. Entonces, lo que nos dice el maestro es, todo lo que somos es nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. Si no examinas tu mente, nunca llegarás a comprender que tu conflicto básico, todo lo que perturba tu vida, es el egocentrismo, el apego a tu yo ilusorio. La felicidad eterna y verdadera está en tu interior, en tu mente. Y por eso se dice que es tan importante investigar la mente por medio del análisis de la mente básico que se llama meditación en las diferentes modalidades. Así que según muchos autores se podría decir que la doctrina budista es de hecho un método terapéutico para desprenderse de este estado egocéntrico que nos mantiene atados al sufrimiento. Y aquí nos estamos refiriendo al sufrimiento que nos produce la insatisfacción continua de nuestra mente y a la insatisfacción de no podernos facilitar, procurar la felicidad eterna y verdadera y permanente. Hoy en día, debido a la neurociencia, se ha confirmado que las neuronas pueden cambiar, pueden modificarse a lo largo de la vida. Este descubrimiento viene a ratificar una serie de ideas y conceptos de la doctrina budista en la cual se dice pues, que a través de la meditación y de otras técnicas el ser humano puede evolucionar y transformarse. Puede cambiar sus hábitos, puede cambiar su carácter, su personalidad e ir creciendo espiritualmente. Entonces, podríamos decir que sí es posible modificar nuestras neuronas y, por lo tanto, sí es posible evolucionar así como Buda enseñó.
Podemos entrenar habilidades como la atención consciente o plena y con ello cambiar nuestro cerebro. Con la mente sí es posible cambiar la química del cerebro. Y la meditación como ciencia de la mente se puede relacionar también con la psicología, que también es una ciencia de la mente. La diferencia es que la ciencia de la mente, desde el punto de vista de la psicología, estudia el contenido de la mente y, sin embargo, en el budismo estudia la naturaleza y la esencia de la mente. ¿Qué es la mente? Buscando esa vía de autoconocimiento y perfeccionamiento para nuestra salud mental y emocional. Hay muchas técnicas de meditación, de concentración, de relajación, etcétera, que pueden ser utilizadas por cualquier persona sin necesidad de ser budista y al mismo tiempo beneficiarse de ello. Para concluir, después de todo lo dicho, puedo decir que cada quien puede tomar del budismo lo que le sea útil, práctico o benéfico, sin necesidad de hacerse budista necesariamente. Buda dice: no creas en mis palabras, escucha, reflexiona, pon en práctica. Y si te funciona, si tu experiencia es feliz o positiva, entonces ya es tuyo, ya es algo tuyo, ya no es mío, dice Buda. La enseñanza del Dharma o del budismo puedo decir que es inagotable para la curiosa mente intelectual. Se puede leer innumerables libros, buscar en internet, asistir a muchos cursos, etc. Pero lo relevante de la tradición budista, vista como religión, como filosofía o como sistema terapéutico, lo podríamos resumir en 3 frases, que son: cultiva el bien, evita el mal y conoce y transforma tu mente. Pero además lo voy a simplificar un poco más con la siguiente frase: abre tu corazón y piensa y siente que todos los seres son dignos de tu amor. Con esta frase, en nuestra mente y en nuestro corazón, podremos ser felices y toda la vida y estar en paz. Y si es nuestra meta o es nuestro deseo, seguir el camino hacia la iluminación. Muchas gracias.